aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús les contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta, esta memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes, un gran día. Pero posiblemente, incluso para los que hemos ido varias veces a Lourdes, se nos puede escapar, se nos puede esconder lo más importante de aquella aparición extraordinaria de Nuestra Señora. Vamos a Lourdes y vamos a un sitio mariano, un lugar de aparición de nuestra Madre y un lugar ligado a la salud de los enfermos. Son tantos los milagros, muchos de ellos reconocidos oficialmente, pero tantos los milagros allí. Te impresiona, es muy bonito, te impresiona la gruta de Massabielle con la imagen de la Virgen allí en un ángulo dentro de la gruta, el sitio donde se le apareció a Santa Bernadette. Todo te lleva a recogerte y a estar cerca de Dios y cerca de la Virgen. Pero repito, todo esto que es verdad, la curación de los enfermos, la belleza del lugar que es espectacular, todo esto puede ocultar quizá lo más importante. Y hay que fijarse en cómo ocurrieron las cosas. Bernadette era una adolescente, 14 años, y estaba, bueno, unos dicen que cuidando el ganado, otros dicen que estaba buscando algunas cosas en la orilla del río, el río Gap. El caso es que se le aparece aquella señora que ella al principio no identifica y le dice que durante 14, 15 días acuda regularmente allí a verla. Bernadette, en su inocencia, lo cuenta. Por supuesto que no la creen, pero ella cumple y está yendo un día tras otro. Esto ocurrió, la primera aparición ocurrió un 11 de febrero, por eso hoy se celebra la fiesta de la Virgen de Lourdes. Pero 15 días después, ya en presencia de una pequeña multitud, dicen que había unas 350 personas porque se había corrido la voz de la aparición de la Virgen, 15 días después, una vez más, la Virgen se aparece y le manda algo extraño, incluso raro, incluso se podría pensar ofensivo. Le dice a Bernadette que dentro de la cueva, hoy en día pues está todo muy bien arreglado, pero entonces era tierra y barro, un lugar donde las crecidas del invierno el agua dejaba completamente inundado. Entonces no. Que dentro de la cueva se ponga a comer hierba, comer el césped que allí crece, como si fuera un animal, y a beber agua, que escarbe en el suelo y que beba agua. Pero si allí no había nada, no había fuente, no había nada. ¿Y qué es lo que hace Bernadette ante una cosa tan extraña? Obedece. Empieza a escarbar
y empieza a beber la mísera agua que había del barrio húmedo. No había nada. Cuando levanta la cabeza no ha encontrado agua. Levanta la cabeza, los testigos que estaban allí lo ven y la levanta con la cara manchada de barro. Ha comido hierba como si fuera una oveja, un animal, y se ha manchado la cara de barro, del barro del que fuimos hechos los primeros hombres. La gente lo ve y dice, esto es absurdo, esta niña está sugestionada, no hay visión. Y solo entonces, después de que Bernadette ha hecho este gesto de fe y de humildad, solo entonces, de repente, empieza a brotar el agua donde no había nada. El agua de Lourdes no deja de brotar y tiene un caudal medido de 100.000 litros al día. No había nada. Cuando excava Bernadette no había nada. Ella cree. Ella en el mísero barro húmedo hunde su cara, obedece a la Virgen y se produce el milagro. Pero esto, que es un acto de fe de Bernadette, un acto de humildad extraordinaria, esto va unido a otra cosa. ¿Cómo dice la Virgen María que es su nombre? Yo soy, lo dice en el idioma que hablan en el Pirineo, muy parecido al español. Yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Qué tiene que ver el acto de humildad que le ha pedido con la advocación con la que la Virgen se presenta? Podía haberse presentado con otra advocación, los distintos nombres de la única Virgen María, qué sé yo, la Virgen del Carmen, el Inmaculado Corazón. Yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque la Inmaculada Concepción la representamos siempre así. El dogma de la Inmaculada Concepción había sido aprobado por el Papa pocos años antes. La Inmaculada Concepción es la que pisa la cabeza de la serpiente, la que pisa la cabeza de Satanás. ¿Qué enfermedad, por lo tanto, es la que la Virgen quiere curar en Lourdes? La parálisis, he conocido a un paralítico curado. El cáncer, tantas otras cosas. Sí, por supuesto, de verdad hay muchos milagros en Lourdes. Pero ¿qué enfermedad es la que la Virgen quiere curar? La de la soberbia. Porque la soberbia es el gran pecado de Satanás. Es el pecado original. Y la soberbia consiste en querer ser como Dios, en querer ocupar el lugar de Dios. ¿Cuándo queremos ser dioses? ¿Cuándo queremos derribar a Dios de su trono de gloria para ponernos nosotros? Por ejemplo, ¿cuándo queremos ser el centro de todo? ¿Cuándo queremos que todos hagan referencia a nosotros? Cuando queremos que los demás giren a nuestro alrededor como si fuéramos el sol y ellos planetas a nuestro servicio. Pero también cometemos el pecado de soberbia cuando no aceptamos no entender, cuando pedimos, cuando exigimos que todo esté claro, cuando no aceptamos por qué motivo Dios no escucha nuestras oraciones, cuando no aceptamos tener problemas, cuando no aceptamos que la vida vaya por caminos que no están en nuestros planes. Nos rebelamos contra Dios. Dios no existe, decimos, el gran pecado de la soberbia. Dios no existe. Has derribado a Dios de su trono donde tiene derecho a estar para colocarte tú y tu pequeñísima, diminuta, insignificante razón. No en vano, en la Revolución Francesa, Robespierre quitó la imagen de la Santísima Virgen de Notre Dame para poner un ídolo, el ídolo de la diosa razón. La Virgen María en Lourdes quiere curarnos de la soberbia de estar nosotros en el centro, de la soberbia de creernos lo más importantes y de la soberbia
de no aceptar lo que no entendemos. No estoy diciendo que haya que aceptar cosas absurdas, pero hay muchas cosas que no entendemos. Algunas las entendemos después. Eso creo que nos ha pasado a todos. Cosas que han sucedido y que no entendíamos en ese momento, después hemos comprendido claramente que era la divina providencia la que actuaba. Otras las entenderemos en el cielo. Por eso lo que tenemos que pedir hoy a la Santísima Virgen, con esta advocación de Nuestra Señora de Lourdes, es la virtud que tuvo Santa Bernadette, la humildad. La humildad de obedecer sin entender en medio de esta situación de pandemia, con tantos enfermos, con tantos muertos, con una crisis económica horrible que está dejando a tantas familias al borde de la miseria. Nosotros levantamos nuestra mirada hacia Dios y preguntamos ¿por qué? Y no está mal preguntar por qué. Pero luego decimos, Señor, me fío de ti. San Pablo, sobre todo en Romanos y en Gálatas, habla tanto de que la salvación nos viene de la fe, porque sin la fe, sin aceptar que Dios es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios, sin la fe no podemos pasar a la caridad y no podemos pasar a estar en comunión con Dios. La fe, la confianza en Dios, la aceptación de la divinidad y del poder de Dios, el rechazo a la soberbia de creernos el centro, el rechazo a la soberbia de creer que lo que no entendemos no existe. Eso es lo que hizo aquella jovencita de 14 años, aceptando hundir su cara en el barro y aceptando comer hierba como comían las ovejas. Señor, yo creo en ti, yo me fío de ti. Cura, Señor, el principal de mis pecados. Cura, Señor, la principal de mis enfermedades, la soberbia, y ayúdame también, si es tu voluntad, con el resto. Que así sea.